Si os parece, vamos a empezar por José Manuel Arroyo, subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. Y bueno, pues muchísimas gracias, porque la verdad es que es muy importante tener la presencia de instituciones penitenciarias representadas en José Manuel Arroyo con nosotros. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer y además es siempre muy grato poder estar aquí compartiendo y debatiendo con personas tan implicadas como CESIDA. La verdad es que cuando yo recibí la invitación para venir a este think tank, que es una palabra muy, en fin, de moda, pero que realmente yo creo que se echa en falta en organizaciones complejas como la sanidad penitenciaria, me pareció que era el momento ideal para mover pues este tema de la transferencia y otros muchos que se han ido oyendo a lo largo de la jornada. También me tengo que disculpar porque yo tengo que coger un tren exactamente a las 3:30. Yo creo que tendremos tiempo suficiente de tratar este tema, pero quiero que vaya por delante mi urgencia con respecto a los horarios. Yo quiero hablar, creo que tenemos como unos 10 minutos, 20 minutos, 15 más o menos cada uno. Quiero hablar de básicamente tres cosas. Primero, enmarcar lo que es la sanidad penitenciaria y su organización actual. Quiero también hacer una reflexión sobre la necesidad de su transferencia a los sistemas públicos de salud, a los sistemas comunitarios de salud, y cuál es la estrategia que se ha puesto en marcha y que se sigue poniendo en marcha y que, con más hincapié todavía si cabe, se va a desarrollar a lo largo de esta legislatura. En primer lugar, yo creo que se ha dicho más o menos, pero quiero recalcar que la obligación legal y la obligación normativa de la sanidad penitenciaria se circunscribe al ámbito de la atención primaria y a toda la medicación que tiene que ver con la atención primaria. Esto es una cosa que parece que no tenga importancia, pero que la tiene, porque después tenemos muchísimos problemas a la hora de hacernos cargo de una serie de actividades que pertenecen al ámbito especializado y que cuando la sanidad penitenciaria ha sido ya transferida a una institución sanitaria global, no hay ninguna dificultad en hacerse cargo de esa asistencia especializada. Pero cuando todavía estamos en una fase previa como la actual, en la que parte de la asistencia es primaria, dependiente de una administración que además no es sanitaria, como puede ser el Ministerio de Interior en este caso, y el resto de la asistencia la presta la comunidad autónoma, me refiero al resto de la asistencia, pues la hospitalización y la atención especializada, pues se generan muchísimas disfunciones. El reglamento sí que dice que la verdad es que es una normativa de poca potencia. Un reglamento no tiene tanta fuerza normativa como pudiera tener una ley, y esto también tiene sus implicaciones después a la hora del funcionamiento. El reglamento habla de la obligación de coordinarse, especialmente con el resto del sistema público de salud, pues para establecer precisamente todas esas cosas que la atención primaria dependiente de sanidad penitenciaria no puede hacer. También es importante que reflexionemos sobre tres aspectos de la atención. Por una parte, lo que tiene que ver con el derecho a la asistencia. Por otro lado, lo que tiene que ver con el ejercicio físico, la prestación, digamos, real de esa asistencia. Y por otra parte, con la financiación. Desde el punto de vista de la doctrina jurídica, yo creo que no hay ninguna discusión en que todas las personas que están en prisión, que además, por cierto, debo decir que a toda esa complejidad que hemos añadido, o que hemos visto a lo largo de la jornada, hay que añadir que de media una persona en todo el sistema penitenciario está 18 meses. 18 meses. Es decir, que atribuir a la asistencia sanitaria penitenciaria el cuidado de una persona que exclusivamente va a estar 18 meses de media en el sistema, yo creo que es un poco osado. Bien. Desde el punto de vista de la capacidad, he dicho antes que un sistema que está pensado para prestar la atención primaria no tiene muchas veces capacidad física para prestar ciertas prestaciones que pertenecen al ámbito especializado,
y que dependemos de ese ámbito especializado para prestarlas. Y finalmente, el gasto y la financiación, pues yo creo que a todos los que estamos aquí se nos, tenemos muy claro que el dinero sale del mismo sitio, es decir, es un dinero público y por lo tanto se va a pagar, lo haga una administración o lo haga otra, pero es que resulta que desde el punto de vista administrativo esto no resulta tan sencillo, porque la gestión de la financiación de determinados gastos pues no es la misma en un ministerio que en otro, o que en una comunidad autónoma que en el Estado central. Y eso ha generado infinitos problemas, y en caso concreto que se ha citado mucho, decía antes Pablo, ¿por qué se ha hecho tan mal en la hepatitis C y se hizo también en el VIH? Bueno, primero porque no son comparables, son enfermedades totalmente diferentes en cuanto a la epidemiología, en cuanto al tratamiento, pero es que además el impacto que ha tenido de disponibilidad de financiación para todo el sistema sanitario, la hepatitis C, ha generado un problema tremendo en todo el sistema público y especialmente en el sistema penitenciario, en el sistema sanitario penitenciario, ¿no? Bien, en lo que se establece desde el punto de vista normativo se habla claramente de las obligaciones de la sanidad penitenciaria, y yo quiero hacer especial hincapié en que se tienen que garantizar unos niveles óptimos de eficiencia en la utilización de los recursos, y se tiene que hacer efectivo el derecho a la protección de la salud y a la restauración de la salud con la equidad necesaria y propia de nuestro sistema público de salud. No se pueden hacer diferencias entre las personas que entran en prisión o en el mismo caso de una persona que estaba en la comunidad y entra en la prisión, con respecto a tratamientos o cualquier otro tipo de prestaciones que no vengan derivadas de la propia dificultad estructural de acercamiento de esa asistencia al enfermo. Yo creo que ahora mismo y desde siempre, la sanidad penitenciaria ha tenido unas debilidades estructurales y tiene unas debilidades estructurales importantes que obligan a los profesionales y a la propia gestión de la sanidad penitenciaria a hacer un esfuerzo enorme para mantener este estatus, ¿no?, de equidad y de accesibilidad a los servicios. Y por lo tanto, el final de la sanidad penitenciaria tiene que ir avanzando hacia la integración, porque si no se va a generar unas disfunciones administrativas de un calibre que al final no vamos a poder gestionar, no vamos a saber gestionar adecuadamente. Yo creo que la integración de la sanidad penitenciaria en el resto del sistema público de salud resolverían aceptablemente tanto los problemas de financiación como los problemas de equidad. Y además estamos hablando de sectores muy desfavorecidos de la sociedad, sectores especialmente vulnerables, y en los que hay que hacer un esfuerzo para mejorar sus expectativas de salud y las desigualdades sociales que esa situación de marginación provoca en cuanto hablamos de salud. Una de las primeras anomalías de las que yo he hablado es pues la desconexión funcional que hay entre la prestación asistencial de atención primaria que nosotros tenemos y la que presta la propia comunidad autónoma. Se ha hablado muchas veces de los problemas que tenían los compañeros a la hora de hacer seguimiento o continuidad de la atención. Eso es absolutamente fundamental para asegurar una calidad. Pero también una anomalía importante administrativa es que en la sanidad penitenciaria se ha tenido que hacer cargo muchas veces de parte de la asistencia especializada que no prestaba la comunidad autónoma. No me voy a meter en por qué no la prestaba, pero no la prestaba. En algunas comunidades, por ejemplo, si nos centramos en el tema de la hepatitis C, pues en algunas comunidades no ha habido ningún problema en que se diagnosticara, se prescribiera el tratamiento, y en otras no. Esta variabilidad y estas disfunciones pues generan que en muchos casos la administración penitenciaria ha tenido que implementar
servicios propios de la atención especializada, como son las farmacias hospitalarias. Las farmacias hospitalarias en un centro penitenciario yo creo que es una incongruencia en sí misma. Sin embargo, si no tuviéramos farmacias hospitalarias, pues no podríamos prestar, por ejemplo, asistencia en lo que se refiere al tratamiento del VIH, que son medicamentos puros y duros de uso hospitalario. Y como eso, pues muchas otras cosas que nos han generado las dificultades de las que yo estaba hablando. ¿Es necesaria la transferencia desde mi punto de vista? Era necesaria cuando ya el legislador la propuso en el año 2003 en la Ley de Cohesión y Calidad. Se ha intentado estimular la resistencia, estimular la transferencia, eliminando la resistencia que ya tenían las comunidades autónomas a hacerse cargo de esta prestación. De hecho, yo cuando entré en la Secretaría General, lo primero que se hizo fue una visita a todas las consejerías de salud, explicando la necesidad de cumplir la ley de cohesión y de hacer materializar ya definitivamente las transferencias. Afortunadamente conseguimos empezar con el País Vasco. Y yo creo que ese modelo transferencial tiene que ser el modelo que el resto de las comunidades autónomas vayan asumiendo con el ritmo que consideren más cómodo, pero sin que haya el parón que ha habido durante todos estos años. Afortunadamente, en la mesa nos acompaña un responsable de la Comunidad Autónoma Valenciana, con la que yo he tenido el placer de hablar de esto varias veces, y que ahora mismo, antes de empezar la mesa, me recordaba esas conversaciones y quedábamos en seguir avanzando, ¿no? Esta disponibilidad no es frecuente, tengo que decir. Más bien es lo contrario, y la resistencia a hacer avances en este camino pues debe de ser impulsada desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Es muy importante que el tercer sector y el movimiento asociativo tomen conciencia de estas dificultades y de que la solución para muchos de los problemas que se han nombrado en esta mesa, he oído las quejas de Pablo amargamente de que había decisiones que parecía que lo que hacían era ir en contra de la transparencia. Bueno, son decisiones directivas tomadas por una institución no sanitaria. Así de claro. Con lo cual, cuando eso cambie, pues muchísimas de las cosas que no funcionan bien en la sanidad penitenciaria estoy seguro de que funcionarán mejor. Las competencias en materia de dispensación de medicamentos y de procedimientos del ámbito de la atención especializada, pues ya he dicho que han sido permanentemente una constante que se ha dado en la gestión sanitaria. Se dio en principio con los medicamentos del VIH, sencilla y llanamente porque ninguna comunidad autónoma estaba dispuesta a suministrar esos medicamentos, que claramente era competencia de la atención especializada, y hubo que asumirlo por parte de la institución penitenciaria, que, insisto, se ocupa de la atención primaria, no de la especializada. En el caso de la hepatitis C ha pasado exactamente lo mismo. Ha habido una serie de comunidades autónomas que se han negado en redondo a hacer esa prestación, con individuos, con usuarios que tienen su tarjeta sanitaria y que tienen ese mismo derecho cuando están fuera de prisión a recibir esa asistencia. Bien, eso yo creo que fue un problema en el pasado, y ahora, afortunadamente, si tenemos ocasión, pues lo comentaremos a lo mejor en el coloquio, pero yo creo que eso ya es historia. Y, por lo tanto, todas las personas a las que se les prescribe el tratamiento, de acuerdo con la guía, con el Plan Nacional para la Hepatitis C, se les dispensa. Este es un poco el cuadro de la estrategia que nosotros hemos diseñado para avanzar en la transferencia.
donde aparecen 4 grandes grupos de temas a tocar. Por una parte la financiación, por otra parte las políticas públicas, por otra parte el modelo asistencial y por otra parte el proceso administrativo necesario para hacer esa transferencia. Desde el punto de vista de la financiación, yo creo que es una negociación clara entre responsables de gestión de gasto de la comunidad y del Ministerio, con lo cual poco podemos avanzar ahí. Es en su momento cuando se pongan a hacer cuentas y se pongan de acuerdo cuando se resolverá el tema de financiación. Desde el punto de las políticas públicas, sí que es importante que esté permanentemente en la agenda de todos los gestores esta transferencia. Como digo, es una transferencia que no es, en fin, que los gestores de las comunidades autónomas no tienen gran entusiasmo en asumir, pero que a pesar de eso es una transferencia que está claro que tienen que asumir, que el legislador lo previó en su momento y que deben de empezar a trabajar sobre ella. Es infinitamente importante que este tema esté en la opinión pública y por eso insisto nuevamente en la necesidad de que el movimiento asociativo lo tenga presente siempre que haga una reivindicación en cualquier institución pública, porque es una manera también de ir avanzando en paralelo con la Administración. Es una situación ahora mismo pues, que presenta una anomalía administrativa. La cobertura legal para esta transferencia, en fin, es evidente. Hay una legislación que está siendo incumplida, por lo tanto, desde el punto de vista administrativo debe avanzarse. Y, por otra parte, el apoyo de los profesionales siempre ha sido un hecho. Los profesionales de sanidad penitenciaria permanentemente hemos estado reivindicando nuestro derecho a pertenecer al ámbito sanitario, no al ámbito de otra administración como es ahora mismo el Ministerio del Interior. Por lo tanto, eso yo espero que también sea un valor añadido a la hora de seguir avanzando en las transferencias. Con respecto al modelo asistencial, son servicios y modelos, funciones y servicios, que los gestores de las comunidades autónomas no identifican, porque ni estamos hablando de un centro de salud, ni estamos hablando de un hospital, ni estamos hablando de un centro sociosanitario, sino más bien de un conjunto de todo eso. Es un dispositivo que los gestores no identifican y que hay que ir avanzando en explicar. Y, por supuesto, la coordinación finalmente entre lo que es servicio sanitario de la prisión, servicio sanitario prestado ahora por personal de la comunidad autónoma y equipo directivo de la prisión debe de trabajarse, porque hasta ahora eso funciona pues porque los sanitarios que hemos estado en las prisiones conocemos perfectamente el funcionamiento de las prisiones y, por cierto, su reglamento, y que los nuevos médicos que tienen que entrar a trabajar en las prisiones deben de conocer y deben de saber cuál es su función. Por otra parte, el proceso administrativo también es un proceso que tiene que seguir el mismo camino que todas las transferencias. Hay una dependencia orgánica de la sanidad penitenciaria del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior sería la agencia que haría la transferencia, por lo tanto hay que tener un contacto estrecho con la Secretaría General en esta materia. Como es lógico, el Ministerio del Interior no tiene muy claro lo que son los servicios sanitarios y, por lo tanto, a la hora de hacer la transferencia tiene que haber, insisto, una buena correlación entre la institución o el dispositivo que hace la transferencia y la sanidad penitenciaria. Tiene que haber también una buena coordinación con la Secretaría de Estado de Política Territorial, que es la que materializa las mesas transferenciales, y esto lo aprendí a partir de la transferencia que hicimos con el País Vasco. Y, por cierto, genera bastante trabajo también el estimular que la Secretaría de Estado de Política Territorial vaya avanzando en lo que es la mecánica transferencial. Y luego, por otra parte, el problema añadido de la territorialidad, es decir, nosotros tenemos que hacer 17 transferencias, o ahora 16, bueno, 15, porque Cataluña tiene su propio sistema penitenciario. Por lo tanto,
es un trabajo también añadido, pues de viajar y de verse con muchos gestores. Y prácticamente no quiero ya quitar más tiempo al resto de compañeros de mi mesa, y además pues yo creo que cualquier cosa que haya quedado confusa pues la aclaramos en el tiempo de las preguntas. Muchas gracias.